Desde que saqué hace bastante tiempo ya mi video sobre la teoría estructuralista, que fueron una serie de videos explicando por qué surgió la escuela estructuralista y más o menos en qué consistía, han sido repetidas las ocasiones en que llegan personas preguntándome sobre cómo se aplica esta teoría estructuralista en las organizaciones, en la vida real. Porque sí, está muy bonito que esa es la teoría, está todo genial, lo explicas muy bien, pero me están pidiendo, me están preguntando, me están solicitando cómo se aplica esto de manera tangible. Y parece ser que hasta ahora no hay esta información en internet. Por eso yo aquí hoy por fin quiero dar respuesta a esas preguntas porque bastante que la han hecho ya. Pero antes de comenzar es importante retomar un poco qué rayos es la teoría estructuralista. La teoría estructuralista nace en la década de los años 50. Estamos superando ya la Segunda Guerra Mundial. Las empresas, los países están nuevamente recuperando la senda de crecimiento económico y estamos también en esta plena ebullición de la famosa Guerra Fría. En todo este contexto aparece una teoría, aparece una escuela dentro de la administración conformada por psicólogos y sociólogos, y esto es muy importante. Tú me dirás, ¿por qué necesito yo saber que está conformado por psicólogos y sociólogos? Bueno, porque si estuviera conformado por tenistas, esta teoría nace como una respuesta a una guerra prácticamente destructiva que estaba ocurriendo entre las dos grandes escuelas para ese momento de la administración. Por una parte, la escuela clásica, que defendía la productividad, y la escuela de las relaciones humanas, que defendía al individuo y a sus motivaciones. Y es en ese momento que llegan los estructuralistas para poner un poco de orden. Ambas escuelas enfrentadas estaban asumiendo un mismo error. Trataban ya sea la productividad o ya sea el comportamiento del individuo de manera aislada. No se complementaban entre ellas y no eran capaces de reconocer que sí, hay cosas de esta otra escuela que realmente están funcionando. Son como un partido político que no es capaz de reconocer que el partido político adversario está haciendo algo bueno porque evidentemente eso no nos conviene. Ahora que ya tenemos un poco más claro qué es la teoría estructuralista, vamos a entrar directamente en materia de este video. ¿Cómo podemos ver al día de hoy aplicada esta teoría dentro de las organizaciones? Sí, realmente hay que tener mucho cuidado cuando nos hacemos este tipo de preguntas. Todas estas teorías, llámese la teoría de la administración científica, llámese el enfoque de las relaciones humanas, llámese la teoría motivacional o llámese la teoría estructuralista, las podemos tomar y teóricamente las podemos estudiar como que si fueran eso, un ente aislado. Yo tengo una manzana y puedo estudiar la manzana individualmente y ver sus características. La cosa es que cuando esto se aplica en la práctica, pues no es tan sencillo. No hay algo como que tú puedas simplemente tirar la caña de pescar y cuando ves que pescaste, oye, mira, esto que he sacado es teoría estructuralista. No funciona realmente así. La teoría estructuralista toma en cuenta 4 grandes rasgos de las organizaciones: la autoridad, la comunicación, la estructura formal y la estructura informal. Cuando vemos una organización donde se aplican conceptos de autoridad, sí, estamos viendo teoría estructuralista siendo aplicada. Sin embargo, la autoridad no es una característica única de la teoría estructuralista. Ya en la escuela clásica de la administración se hablaba de la autoridad como uno de los principios fundamentales de la administración. De allí la complejidad. ¿Estoy hablando de escuela clásica o estoy hablando de escuela estructuralista? La respuesta podría estar en el enfoque.
Cuando te vas a la escuela clásica y vemos la autoridad es tomada como un principio administrativo, un principio que es necesario que se aplique desde la administración para poder garantizar la productividad y la eficiencia de las organizaciones. Pero si vemos la autoridad desde la teoría estructuralista, estamos enfocando el problema a cómo la autoridad impacta, influye, cambia el comportamiento de los individuos que están dentro de las organizaciones. Y así con cada uno de los elementos. La comunicación tampoco es un elemento que sea indiscutiblemente solo de la teoría estructuralista. La comunicación también está presente en otras escuelas, pero es el enfoque el que nos permite poder entender cuando estamos hablando de una escuela y cuando estamos hablando de otra. Nitan, ya puedes, por favor, decirme en qué organizaciones actualmente se aplica la teoría estructuralista. En prácticamente cualquier organización grande en la cual ya su estructura esté cimentada, solidificada. IBM. IBM es una organización histórica, gigante, inmensa. En IBM hay una estructura, pero lo importante aquí es cómo enfocamos la manera en la que vemos IBM. Tendríamos que preguntarnos, por ejemplo, cómo IBM maneja su cultura organizacional. ¿Tienen cultura organizacional? ¿Está IBM cimentada en una estructura organizacional que tiene en cuenta la cultura? Si tienen normas, tienen cultura, tienen estructura, hay un organigrama, hay jerarquía. Si hay jerarquía, hay autoridad. Pequeñas migas de lo que hablamos en la teoría estructuralista. Todo esto impacta en la manera en que los individuos que conforman IBM actúan. Tú y yo no nos comportaríamos igual trabajando en Disney que trabajando en McDonald's. Estas empresas grandes, estas empresas que ya tienen tiempo, estas empresas que llevan años, que tienen historia, que han vivido cambios, que se han modificado, que mucha gente ha pasado por ellas y aún se siguen manteniendo, es porque ya tienen una estructura. Es porque ya han logrado construir unas bases sobre las cuales sobrevivir. Justo cuando estoy grabando este video está ocurriendo en una empresa gigante y que en un futuro va a ser muy importante, probablemente OpenAI, la empresa encargada actualmente de ChatGPT, una de las herramientas más populares, más mainstream dentro de lo que hablamos de inteligencia artificial, con la que podemos interactuar para chatear. Vimos hace unos días cómo la directiva echó a su CEO. Cuando lo echan, los mismos empleados de OpenAI se muestran públicamente en contra y empiezan a abandonar la organización. Rozan, interactúan, friccionan, por una parte, la estructura formal de la organización con la estructura informal de la organización. La estructura formal es esta estructura formada por las jerarquías. La estructura informal es esta estructura que se forma por la interacción de los individuos. Este tipo de interacciones lleva a que, sí, la alta gerencia decidió despedir al presidente de la organización. Eso es estructura formal. Y la estructura informal ejerce su peso levantando su voz y diciendo: no estamos de acuerdo, nosotros nos vamos también. En ese choque hay comportamiento humano y en ese comportamiento humano estamos viendo reflejado la teoría estructuralista, que no es más que este enfoque en el que tomamos en cuenta la estructura de la organización y cómo impacta en el comportamiento de las personas.